Buenos días y bienvenidos a Diálogos de Fe. Son las 9:07 de la mañana de este sábado 1 de agosto y como cada sábado tenemos el privilegio y la satisfacción de dialogar con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Muy buenos días, Monseñor Castillo. Fernando, buenos días a todos los telespectadores y auditores. Muchísimas gracias por encontrarnos otra vez. Como cada semana, naturalmente, contamos con usted para que nos haga comprender lo que Jesús ha dicho en los textos del Evangelio, en los textos del Antiguo Testamento, está escrito en relación a la misa que se celebra mañana y que lo veremos naturalmente a las 11 de la mañana en su transmisión digital. Pero también nos importa conversar con usted sobre los acontecimientos de la semana de la Iglesia de Lima, de cuya responsabilidad usted naturalmente responde. Y esta semana hemos tenido el día miércoles una tradicional celebración, el Te Deum, te damos gracias Dios, en conmemoración de la que hizo San Martín, el 28 de julio de 1821, usted tuvo que hacer la homilía, es decir, el comentario durante la misa, ha tenido un gran impacto. Explíquenos, por favor, cómo es que elaboró esta homilía, cuáles son los temas centrales que usted quiso transmitir en esas circunstancias muy particulares. Y iglesia vacía, misa que se transmitía vía digital al presidente de la República, a las autoridades del Estado y al pueblo peruano, sin que haya gente presente en las naves de nuestra catedral. Fernando, todos los años uno tiene que meditar bien sobre lo que ocurre en el país y leerlo también confrontándolo con la inspiración de la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, estos días también hice lo mismo que hice el año pasado, de hecho estoy recogido hace tiempo, porque ya soy soy vulnerable ya, entonces he tenido que estar en meditación estos días. Y la verdad es que me parecía que lo primero que teníamos que hacer es reconocer que esta pandemia pues nos golpea hondamente y el alma nacional está muy herida, ¿no? Por eso lo primero que quería es que meditáramos hondamente y rezáramos por todos los que han fallecido, y luego de eso el poder recoger con el Evangelio lo que son las luces y las sombras que ocurre en nuestro país, pero especialmente me he centrado en las luces, cómo aparece la luz en medio de las tinieblas, ¿no? Y ahí pues he recorrido distintas cosas que hemos ido viendo, que son cosas muy positivas de estos meses, en donde se han despertado muchas fuerzas internas de nuestra vida solidaria, sobre todo, y que creo que recogen además un gran legado. La independencia fue así también, fue un proceso lento, difícil. Se empezó a construir una nación, todavía somos una nación en formación, pero siempre cuando los grandes momentos son momentos en donde la gente se une y aprendemos a ser hermanos entre nosotros de igual a igual. Justamente la igualdad es algo fundamental, y la unión, firmes y felices por la unión, significa eso, solidaridad. Y en este momento difícil, pues yo creo que también abordan las tentaciones, ¿no? Creo que, por ejemplo, la de la frivolidad es una muy fuerte, creo que a todos nos coge, lo veremos ahora en el Evangelio, que a los propios discípulos los coge la frivolidad y nos hacemos como los desentendidos, ¿no? Entonces la idea era poder recapacitar más hondamente en algunas cosas fundamentales que necesitamos hacer, sobre todo todas aquellas que van en favor del bien común y que permiten que nuestra necesaria y legítima necesidad de un bien también individual se pueda compatibilizar, ¿no? Nadie niega las necesidades individuales, pero todas son medibles por el bien común que podamos hacer para todos. Y en un país tan difícil, tan diverso, claro, siempre nos queda mucho porque es muy amplio, el bien común es muy grande, y por eso estamos llamados ciertamente a pensar en grande y ver más lejos que nuestras estrecheces, ¿no? Y en ese sentido, pues he querido dar un mensaje de consolación y de esperanza, porque sí hay elementos reales de nuestra vida que están en movimiento y en una potencialidad enorme que si le hacemos caso, y le hacemos caso también a la palabra de Dios, en el caso de todos los creyentes del país, que son muchísimos,
hacer posible que nuestra vida nacional pueda salir adelante en un momento sumamente difícil a nivel internacional también, porque parece que la cosa se está cayendo, ¿no? Y entonces tenemos que ver cómo reconstruimos a veces de pedacitos, ¿no? Y creo que el voluntariado, las iniciativas son excelentes, y creo de todos los sectores, pobres, ricos, estamos empezando todos a pensar cómo hacemos para poder salir juntos, ¿no? De manera que usted ha hablado de luces y sombras. Entre las sombras, sin duda, cosas que nos impactan, como la muerte de ese niño que cae a un pozo, de la negligencia de alguien y de algún funcionario, quiero decir. Y por otra parte, el robo de un camión de oxígeno. Usted ha sido muy sensible al que usted ha llamado el ángel del oxígeno, ¿no? Sí. Y se ha robado el camión donde la familia pensaba relanzar las actividades y amplificarlas en beneficio de quienes no pueden comprar oxígeno. Nos ha impactado mucho ese robo. ¿Cómo asumir esa presencia de la codicia, de la indiferencia hasta el extremo, de la maldad, del egoísmo? ¿Cómo vivir eso en contraste con lo que Jesús vino a predicar? Sí, y lo que ocurre normalmente, y lo hemos hablado varias veces, es esta tendencia individualista que, bueno, por un lado se la predican mañana, tarde y noche a uno en la propaganda, pero a la vez hay como esos particularismos de nuestro país, ¿no? Yo soy de tal parte, yo soy de tal otra, tú eres negro, tú eres cholo, tú eres indio, tú eres gringo, tú eres... Entonces, vivimos muy estrechamente en un país que requiere una visión más amplia, y eso es una cuestión de madurez. Evidentemente aquí hay una cosa, es un delito lo que se ha cometido con esto, ¿no? Pero en el fondo yo lo que veo es que tenemos que atender más a la cuestión educativa. Me parece muy excelente que el señor presidente haya propuesto, por ejemplo, el problema del acuerdo en la educación, ¿no? Porque la educación más profunda es la que está faltando, la educación humana, inclusive en las situaciones más extremas. La gente sencilla, pobre, mama en la leche el servicio a los demás, ¿no? Y es curioso cómo evidentemente hay momentos en donde con infantilismo alguna persona puede reaccionar, pero lo normal es que nadie va a robarse un camión por las puras, ¿no es cierto? O sea, seguramente tendría necesidad, pero muchas veces no tiene necesidad, y es que hay una falta de sentido del otro, ¿no? Y entonces el Perú, que está formado permanentemente por otros, porque todos somos otros para otros, pero en forma radical, porque venimos de distintos orígenes, somos un pueblo muy diversificado, necesitamos aprenderlo. Los siglos nos han ayudado a aprenderlo también, hay muchos elementos de avance, pero ahora justamente en la urgencia necesitamos que el lema, el sentido que guía al conjunto sea el ser solidario y aprender a desistir de cosas terribles como esta, ¿no? De acuerdo. Permítanos, por favor, monseñor, ir a una pausa. Después de ella escucharemos palabras del Papa pronunciadas. Queremos conversar con usted sobre los textos de la misa de mañana, pero nos gustaría que después de su bendición nos autorice usted a difundir un video que usted ha contribuido a producir, basado en un poema de César Vallejo, justamente que refleja mucho, por la palabra y por la imagen, la situación que estamos viviendo con la pandemia. Me parece que es su voz la que canta y usted el que toca guitarra. Sí. Bueno, muy bien. Lo veremos entonces después de su bendición para culminar con este programa. Por lo pronto vamos a una pausa y escucharemos después al Papa Francisco. Muchas gracias. El fuego de artificio, los fuegos artificiales duran solo un instante. La luz del reino te acompaña toda la vida. El reino de los cielos es el contrario de las cosas superfluas que ofrece el mundo. Es el contrario de una vida banal. Es un tesoro que renueva la vida todos los días y la expande hacia horizontes más amplios. De hecho, quien ha encontrado este tesoro tiene un corazón creativo y buscador, que no repite, sino que inventa, rastreando y recorriendo calles nuevas que nos llevan a amar a Dios, a amar a los otros, a amar verdaderamente a nosotros mismos.
Monseñor Castillo, hemos escuchado palabras del Papa como usted, fustigando una actitud superficial que le impide a las personas ver lo que está en juego en las relaciones humanas y asumir responsabilidades, ¿no? Sobre ese tema creo que el Papa ha sido constante, una actitud crítica frente a una cierta sensibilidad y cultura de nuestra época. Sí, y esta idea de la luz, que dice la luz permanente, que se refiere a Jesús, es el tesoro escondido, es una luz interesante para entender nosotros cómo dejarnos iluminar por algo más fuerte, más grande, más capaz de abarcarnos a todos, ¿no? Y esa luz que es Jesús, que en el caso nuestro es nuestra fe cristiana en nuestro país, tanto católicos como evangélicos, es muy importante para poder salir de la mezquindad. Y tenemos una especie de catolicismo y de cristianismo mezquino, que, digamos, solamente atiende a su alma, sus necesidades, y le importa un pepino la vida del otro. Y no, aquí los discípulos, por ejemplo, en el encuentro con Jesús, le dicen a la gente, le dice: Señor, estamos en lugar despoblado, de una vez ya que se vaya la gente, ¿no? Y que se compren de comer, ¿no? O sea, no es problema de ellos, es un problema, digamos, de los demás, que se las arreglen, ¿no? El Señor les enseña a tener compasión. El Señor estaba solo en la barca, meditando acerca de la muerte de Juan Bautista, probablemente pensando en su misión, y apenas ve a la multitud, no la ve simplemente, observa a la multitud, ve en su situación, y lo primero que hace es sentir compasión y luego curar a la gente. Esa relación, digamos, de profundidad en la relación es la que necesitamos, por ejemplo, de los gobernantes, de los representantes, de las autoridades, pero también de todos los ciudadanos. O sea, nosotros nunca podremos tener representantes adecuados si es que no somos nosotros ciudadanos adecuados, porque es la ciudadanía la que debe dar origen a la gente que luego dirija con actitudes y con aptitudes adecuadas para la gente, ¿no? Claro. Monseñor, el tiempo nos está contado porque queremos difundir el video en el que usted canta y en el que usted toca guitarra, pero una palabra sobre el texto de San Mateo de mañana, que es uno de los grandes pasajes. Jesús está impresionado por el asesinato de San Juan Bautista. Sí. Él quiere estar solo, se aparta, se ve en una barca para estar solo, pero hay gente que lo ve y que se reúne para escucharlo. Y uno de los raros momentos en que el Evangelio habla de una cantidad de 5.000 personas. Así es. Y entonces él está preocupado porque cae la noche, esta gente no tiene que comer, que se vayan ya a sus casas para que cada uno pueda comer ahí. Es una situación que se puede parecer a la que muchos padecen hoy, ¿no? Que llega el fin de la luz y no hay comida y no hay dinero para comer. Y entonces viene este milagro que se ha vuelto muy popular, de la multiplicación de los peces y los panes. Una palabra sobre eso antes de ir a su bendición, por favor. Sí, lo más importante es que se trata de compartir más que de repartir y de multiplicar. Y lo importante es que ese compartir de lo poco que se tenga, Jesús, gracias al sentido de Dios, que es el sentido del amor, es capaz de hacer que llegue para todos. Y eso yo creo que es un principio, no el principio de comprar, sino el principio de compartir. Y ese sentido viene de que Dios nos ha hecho capaces a todos de amar, y entonces el compartir permite que se multiplique de tal manera que es posible que no solamente que alcance para todos, sino que sobre, porque el texto termina que sobra. Efectivamente, sobraron con los restos de los que comieron, dice el evangelista, que es muy cuidadoso en su percepción de esas cosas. Muchísimas gracias por explicarnos eso. Me voy a quedar con esa frase suya: no se trata de repartir, sino de compartir. Por favor, monseñor, antes de dar paso al video como el que nos ha regalado usted esta semana, una bendición al pueblo creyente de Lima y del Perú, que busca un alivio y un motivo de entusiasmo en su fe y, en consecuencia, en los gestos rituales que hace la autoridad episcopal que es usted. Con todo corazón he querido poderles decir este canto de César Vallejo, porque un pastor está no solamente para explicar, hablar,
decir la palabra, sino también inspirar con la palabra y comunicar los sentimientos que como pastor uno tiene ante el dolor que vivimos. No puedo salir a la calle, pero tengan ustedes mi palabra de aliento y mi poesía, las pequeñas cositas que podemos hacer para darles fuerza y ánimo. Y perdonen si no hacemos todo lo posible todavía, porque tenemos todavía que ampliar nuestro corazón y nuestra visión también. Les doy la bendición a todos, agradeciéndoles el estar unidos en estos momentos y que tengamos el gran propósito de construir un país unido, sin divisiones, con amistad, eso sí, con diferencias para poderlas poco a poco consensuar y llegar a acuerdos que nos permitan salir adelante. La bendición de Dios Todopoderoso para todo nuestro pueblo, especialmente para nuestros enfermos y las personas que han perdido sus familiares, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga a nuestro país. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, y ahora sí, vamos al video que se ha difundido mucho en redes sociales, pero que corresponde pasarlo ahora en el programa que RPP tiene todos los sábados de Diálogo de Fe. Adelante con el video, por favor, y buenos días, Monseñor. Hasta luego, muchos días. Muchas gracias. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100,000, 500,000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo.